Thanks, Peter. Hola Um, Peter, Thank you all for attending. It's gracias amazing. todos There's por like over 500 asistir. people that have registered Es for this, increíble, hay como which is 500 really personas nice. And asistiendo. from all over the world. Es muy bueno. Australia, it De must be todas quite partes del late at mundo. night, En so Australia debe ser great tarde en effort. la Thank you. noche, entonces gran esfuerzo, muchas So, gracias. firstly, Primero que todo, a bit about this un is a lecture that I poquito gave or sobre give esta regularly presentación. to Es una kind of que MSc doy regularmente en courses, las to MSc courses maestrías, in the UK. en So it cursos de involves a lot of stuff about maestría en el sinuses as Reino well as Unido. kind of Hablamos de seno the material maxilar ethos anyway y itself, del uso del my approach to material de sinuses with regards hitos. to planning and all this sort of stuff. Y en cuanto a los senos My background is very maxilares, la heavily in kind of planeación. oral Mis surgery. antecedentes I son de was cirugía a oral, maxillofacial SHO registrar for a year, maxilofacial, and staff for 3 years, residencia en and a lot cirugía of kind of maxilofacial, neuroscience cirugía work. oral. He hecho trabajo en I seno worked in a ward maxilar. for He 2 years, which was a trabajado mix. It was en a mixed ENT una and unidad que era una maxillofacial, mezcla oral entre maxillofacial ward. A lot of my otorrinolaringología y work did involve maxilofacial. Entonces, ENT, mucho de mi trabajo involucraba mainly kind of otorrino, helping stop principalmente nosebleeds and ayudar picking out a fishbones from someone's tratar orofarinx. hemorragias It nasales gave me y the opportunity to work closely with nasales y ENT and learn, espinas de essentially. pescado And atrapadas. from there, Desde essentially, I've ahí, been doing entonces, private practice. esencialmente he estado en It's práctica limited to privada, oral surgery limitada a and cirugía implants. oral y a la Um, provisión de implantes. Myself, that's me, my Yo, family, 2 esto dogs. soy yo y mi I live in familia. a lovely little place called Jersey, which is Vivo Ireland, en un sitio just que off the se coast of llama France. Jersey, muy It's cerca a la part of the costa de UK, closer to Francia, Great Britain. es Gran But Bretaña. like I say, it's quite isolated on its own. Es It's a very quiet, nice place to muy be. silencioso y bonito. I love Este to surf, sitio me and encanta that surfear. picture on the left-hand side Y over esta here is my fotografía a kind la of dental family. izquierda es A mi lot of familia people that have watched odontológica. the Muchas webinars personas recently will que kind of know Dominic O'Reilly and seguramente Joshua ustedes han conocido en los and webinars I put them in recientes. because I still learn a Los lot pongo from aquí porque todavía aprendo colleagues mucho de and los peers, colegas y de and my compañeros. practice is Y mi obviously práctica patient focused, but es it's enfocada en los it's pacientes, important pero for me es that colleagues and imposible peers para review mí my que work mis colegas y and compañeros no revisen mi critically trabajo y critically que evaluate it, I hagan una suppose. evaluación crítica de los So moving casos. into the disclaimer now. I don't have any Entonces, financial links to quiero Ethos. hablar que no tengo I ningún started using vínculo Ethos con Ethos. probably about 6, Empecé a 7 years ago usar now Ethos hace when como I 6 o worked 7 in a años cuando private trabajé practice en una práctica which was privada. in a very highly Jewish area. Era en un área So I was a bit altamente restricted judía, on entonces estaba muy what restringido I en used cuanto to al use, which is uso de BIOS and los BioGuide, materiales. Se which I still usaba do use to some cases. BioGuide y todavía lo hago en algunos So casos. Ethos kind of I was pushed Entonces, towards using Ethos Ethos fue algo que me because of ayudó the demographics. por la And demografía del sitio. yeah, I've never really gone back. I think it's a great material Y creo que es un for material muy bueno most things para within muchas implant cosas work, and en accounts for el probably trabajo con 90 to implantes. 95% of Y my digamos que el cases that I'm using. 90-95% de los casos que Um, injerto lo estoy I usando. aim to Yo trato There's nothing kind of style de Italiano here. hacer It's very much cosas que me no in my son practice. muy When estilo I italiano. see Soy a lot como of yo patients, en and mi like I say, práctica. Yo all veo I do is muchos implants, pacientes y todo lo que hago son I've worked for long implantes. enough now, I've been He doing this for long trabajado enough lo to see suficiente a para lot of ver mistakes muchos errores and hopefully y those ojalá mistakes have teetered off esos and errores you know, I nos don't get as many now enseñen as y ya many issues no as I used to. obtengo But tantos errores you know, como this antes. whole kind of webinar, my Y whole este series of webinars are webinar kind of y based toda on mi serie de webinars advising yourself están treatment basados within en private practice dar with tratamiento patients that are en just práctica privada general en patients, you know. pacientes en So all I do general. is really cost and ease and provide, Y you know, good eso functional, es algo que aesthetically pleasing, sea you know, but sencillo, maybe not funcional, style Italiano estético, de type work. pronto no Lots of literature precisamente out al there. estilo italiano. This is just Hay a list of mucha literature that's literatura, esta es una maybe lista more closely one que for beach pueden cycles and phosphate. consultar There is si lots out there, están but you know, curiosidad. which I'd encourage people Muchas to de also ellas look into son and de put on the ortopedia market. y quiero So sinus animarlos a que grafting, what is it? revisen. It's basically ¿Qué lifting es un the injerto de Schneider seno? membrane Es sinus, elevar la membrana de adding Schneider en el material seno, and agregar un creating more material bone volume y crear mayor facilitating, volumen you óseo know, para la implant colocación de manufacturing. implantes. These are your sinuses, and Estos this is son los something that, like I senos y say, I esto es include these algo que slides debo because I think decir it's que important. incluyo estas We are clinicians diapositivas that see porque patients regularly, nosotros probably more than vemos a GP. pacientes So someone coming in con to regularidad, for más que un práctico headaches or, general, you know, que vienen con facial dolor de issues cabeza or o problemas neuralgia type things, faciales, you know, I think it's important dolores que to son de know origen about all the sinuses neurológico. because some of Y es these importante saber de often todos los related senos to porque con frecuencia facial están pains and relacionados complaints, con dolor especially the facial, sphenoid. especialmente el esfenoidal. So these are your sinuses. Entonces,
Estos son los senos, lo sabemos de la anatomía básica, el maxilar, el frontal, todos están tapizados por mucosa respiratoria y producen moco. Necesitan volver más ligero el cráneo, que nos puede proteger de trauma. También están para ayudar en el lenguaje, y eso es su desarrollo y su importancia es del desarrollo. Pueden ser susceptibles a infección y somos los primeros posiblemente en hacer el diagnóstico de este tipo de situación. Los dolores de cabeza, los dolores sinusales, con frecuencia problemas posturales, que al inclinarse, por ejemplo, aumenta el dolor, y eso es un signo importante. La imposibilidad de sentir olores, de percibir olores, también puede ser un compromiso sinusal. La significancia clínica, mi trabajo en otorrino, aunque yo no era otorrino, fue importante. Me puso en contacto con muchos pacientes que tenían dolor craneofacial, etc. Y con frecuencia hay una relación por su anatomía y su relación con los pares cranealos. Veríamos estos pacientes y veríamos los pacientes con problemas de sinus, con proptosis y miosis del ojo, y la incapacidad de tener una visión correcta. Todo esto está relacionado con el seno esfenoidal, y los pacientes generalmente no van al práctico general y tienen esta sintomatología. Yo creo que nosotros tenemos que estar a un nivel básico conscientes de estos síntomas. Si alguien menciona esto y ustedes ven un paciente así, ustedes pueden empezar la cadena de remisiones. Y es un diagnóstico importante. Como les dije, el esfenoidal es el principal, y si tenemos alguna patología relacionada, se ven signos oculomotores. Entonces, es importante saber de esto. Y creo que por ahora eso va a ser suficiente. Otros síntomas relacionados con los senos, otra vez la posición, por ejemplo, con respecto al cráneo, puede ser una potencial propagación a las meninges, una meningitis derivada de una sinusitis. El frontal, muchos pacientes que vemos presentan congestión y una pesadez en todos alrededor de esta zona, detrás de los ojos. Y en trauma también se puede ver comprometido el seno frontal. Y el seno maxilar. Con frecuencia es una patología colateral, una infección, congestión, una sinusitis, y lo vemos en la práctica clínica. Entonces, si vemos enrojecimiento en el área, yo pienso que si se ven este tipo de pacientes, deben verificar si hay parestesia y si hay alguna discontinuidad de los bordes, radiográfica o signos de patología. El seno es pequeño, quiero decir que cuando vemos masas en el seno en una tomografía se ve enorme, pero tienen que acordarse que el seno solamente tiene máximo 3 centímetros, o puede ser una cavidad de 2 por 2, desde lateral hasta medial. Entonces es una anatomía muy pequeña, y con frecuencia vemos crecimientos o lesiones que se ven enormes, pero recuerden que en general es una cavidad pequeña. Están relacionados muy de cerca con los dientes. Una sinusitis crónica pueden estar relacionada con los dientes. A veces hacen las exodoncias y la sintomatología sinusal desaparece. Entonces, hay una comunicación oroantral que puede generarse por una exodoncia, por ejemplo.
y tenemos que saber tratar, y esto es una conferencia completamente diferente para desplazar raíces o ver que hay raíces que se van al seno maxilar también. Hay anormalidades como hiperplasias congénitas y no voy a revisar esto en detalle. Esencialmente hay otras entidades con las que se pueden encontrar. Si quieren estas diapositivas solamente contáctenme y yo se las doy. Siguiendo con el material en sí, es importante que tengamos una mínima osteoconductividad y osteoinductividad. El ethos tiene algo de osteoinducción y creo que se debe a su potencial de atracción a iones positivos. Entonces, potencialmente puede atraer más actividad osteoblástica. También se ve la maduración de los tejidos blandos. Entonces yo creo que sí tiene un potencial osteoinductivo que es grandioso y eso es lo que queremos. Y es osteoconductivo. Y esto, esta parte del material de injerto se integra al implante, a este material osteoconductivo que nos gustaría que si estamos construyendo algo de hueso alrededor del implante y del seno maxilar, queremos construir una masa ósea que actúe como una masa que protege el implante, que no haya integración. Y hay osteopromoción y osteogénesis, que también sería increíble ver estas características, pero el tiempo lo dirá. Lo que necesitamos saber con el material es que hacer un carpa, digamos, yo acabo de poner un implante, va a funcionar predeciblemente y va a generar hasta 5 milímetros y la evidencia empieza a crecer que eso es suficiente. Así como con la terapia de exodoncias parciales, yo no estoy seguro, estoy muy convencido de esos tratamientos en el momento, pero me gusta que el material de injerto sea seguro, me gusta que sea reabsorbible y que haga recambio a hueso del huésped. Y por eso uso hitos en la mayoría de mis casos. Tiene sentido desde el sentido común y desde mi punto de vista. También hay una pregunta que es muy importante. ¿Será que se vuelve hueso este material en hueso del huésped? Lo vemos en la radiografía, pero empieza a mejorar la estabilidad del implante, hay más integración. Yo creo que podemos asumir desde la perspectiva del sentido común de pronto que si tenemos un material ahí, se ha convertido en hueso y todavía está a los 2 años, podemos asumir que así como el seno injerto hay una integración que está sucediendo alrededor de la superficie del implante. Otra cosa principal para mí es la evidencia dice que el 25% de las membranas de Schneider están perforadas. Y esto es una importante estadística. Y sabemos cuando rompemos una membrana porque vemos y usamos el BioGuide y podemos ver que tratamos la perforación y volvemos. Siempre va a cicatrizar y puede haber un sangrado nasal, puede haber material que sale por la nariz, pero en general va a cicatrizar y va a cicatrizar bien. Lo que yo aprendo de esto es que yo no quiero poner material ahí que pueda propagarse y provocar problemas. Un material no reabsorbible como un seno injerto para mí puede causar eso.
Como digo, el 25% sabemos que se perforan. Y podemos ver después del seno maxilar algunos caminitos de material. Podemos pensar que hay una pequeña perforación. Yo preferiría que ese material fuera reabsorbible, de manera que el cuerpo pueda entrar, reabsorberlo y cicatrizar. Y eso sería más aceptable que tener un material no reabsorbible, como un seno injerto, un material no reabsorbible. En general, lo que pienso es que el tipo de elevación depende de cuánto necesito, esencialmente. Entonces, si es menor de 4 milímetros o de 5, siempre voy a hacer una elevación. Y es aproximadamente el 80% y lo hago con ethos. Solamente ethos. Hago ventanas laterales y generalmente sería un 50-50 ethos mezclado con autólogo o una pequeña cantidad de bios, la menor posible, y autólogo. Estoy mirando más de 0,5 o 1 centímetro cúbico o más de 5 milímetros de altura en necesidad. Y también es importante que si perforo la membrana, asegúrense de que los instrumentos estén mojados con solución salina, con algo que no sea sangre. Y yo sé que esto, de manera rutinaria, sabemos que la membrana es frágil y delicada. Entonces, un instrumento húmedo es importante. Cuando queremos elevar ese seno para causar la elevación, necesitamos que el instrumento esté húmedo. Como todas las consultas o interconsultas, primero aparece el motivo de consulta, la historia dental, la historia médica. Entonces es técnicamente fácil hacerla para nosotros. Obviamente, vivir en una ciudad podemos ver senos con membranas engrosadas por la polución. Y todos los registros que debemos hacer, en mi práctica tenemos que hacer una tomografía, ahora tenemos tomógrafo en la consulta y como ayuda diagnóstica inicial hacemos una tomografía. Las radiografías son algo que de rutina hago tomografías para las colocaciones de implantes. Con frecuencia me va a dar suficiente información desde el punto de vista vertical de qué voy a obtener con la elevación del seno y no va a afectar mi abordaje quirúrgico. Si tengo 3 o 4 milímetros de alvéolo, entonces hago una elevación lateral. Cuando tengo más de eso, yo hago una elevación cerrada. La tomografía nos ayuda para decidir en el seno, los vasos, si hay algunos vasos en la pared lateral, es de gran utilidad la tomografía. Entonces, hacemos una tomografía en un paciente de 20 o 30 años. Yo trato de no hacerla para hacer la vida más fácil. A medida que los pacientes son mayores de 50, yo sí voy a tomar tomografías porque definitivamente sí va a ayudar en mi plan. Y luego hacemos el procedimiento. Cuando se trata de la planeación, yo pienso que esta conferencia nos lleva a muchas cosas que no tenemos que revisar hoy. Es importante tener en cuenta el uso de implantes cortos, porque funcionan y funcionan muy bien. Son muy predecibles y la evidencia está creciendo, especialmente en los últimos años. Definitivamente es una opción masiva que no podemos ignorar. Y yo hago muchos implantes de 6 milímetros. Y estos son Southern, fueron Straumann, ahora son Southern. También hay unos coaxis. Obviamente tenemos una tomografía
cirugía, tenemos tablas óseas, podemos angular el implante para evitar el trabajo en seno maxilar y nos van a dar una buena prótesis dirigida por buen soporte dirigido por la prótesis. Tenemos que estar pendientes de los vasos que pueden estar en el aspecto anterolateral del seno, porque es importante al hacer las elevaciones con ventana lateral podemos obtener un sangrado que puede ser un desastre, pero en realidad lo podemos parar, no es algo que nos tiene que preocupar. Los septums ayudan a saber cuál es la anatomía interna del seno maxilar, es útil saberlo. La valoración radiográfica en sí debe ser aislada para la zona de la cirugía que vamos a hacer. Tenemos casos de cigomáticos y necesitan mucha información porque el riesgo de causar un daño serio al paciente es alta. Entonces, las personas que hacen cigomáticos tienen que saber todo con respecto a las complicaciones y a la cirugía. Un práctico general, si vamos a hacer un primer molar superior, una tomografía de la zona es suficiente. Su valoración de la patología sinusal, si se ve, es importante de pronto no continuar su valoración radiográfica. Digamos que ven una masa blanca en una panorámica o una periapical cuando van a hacer una elevación de seno. Lo que hacemos es no tomar una tomografía inmediatamente porque vamos igual para ver la misma masa. La remisión tiene que suceder. ¿Y cómo funciona en otorrino? Ellos van a mirar y van a hacer una endoscopia del seno maxilar y van a mirar la masa dentro del seno y si tienen necesidad hacen una biopsia y no han expuesto al paciente a más radiación. La tomografía, las panorámicas o las periapicales están bien para mí. Una panorámica es limitada cuando se trata de senos maxilares. La edad del paciente es importante. Yo les hago una tomografía porque hace la vida más fácil. Y entonces, cuando voy a hacer una colocación de un implante inferior, yo hago tomografía para todos los inferiores porque puedo causar un daño de un nervio o del piso de boca y es importante no hacerlo. Para aumentar mi campo visual, la resolución es la que aumenta la dosis de radiación. Entonces siento que aumentar el campo visual es el que aumenta la radiación, entonces la tomo de la zona. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer con su tomografía. Si van a hacer práctica general, con una periapical es suficiente. Cuando tienen menos experiencia, mejor trabajen con una tomografía completa. Como les dije antes, puede haber patología esperada. Los cirujanos tienen que estar muy pendientes, como todos, de los signos y síntomas de la patología en seno maxilar. El equipo que tienen los otorrinos también es importante y pueden partir de la información que nosotros obtenemos con las radiografías que pedimos. He incluido un implante corto porque quiero que vean ustedes, aquí no se ve el seno maxilar, hay mucho hueso. Esta diapositiva tiene como 5 años y quieren, ¿por qué decidí poner este tipo de implantes? Aquí, implantes cortos, sin ferulizar. Aquí están los 2 años y las alturas crestales están muy bien. Estos son Straumann Tissue Level y creo que es un implante impresionante, el mejor en el mercado, de pronto el mejor. Nunca he tenido un fracaso con un Tissue Level.
El tissue level de Straumann creo que es el mejor implante que hay en el mercado, el que me da menos dolor de cabeza. Esta diapositiva es por qué quisiéramos tener una tomografía. Aquí el primero a la izquierda, un paciente que no quiero poner un implante aquí. El paciente fue donde otro cirujano y fue remitido. Y puedo ver por qué. Es un procedimiento electivo que tiene riesgo. Ella podía sentir el seno maxilar con la lengua. Si ella hacía presión, sentía una presión en el seno maxilar. En el aspecto palatino no había hueso entre la boca y el seno maxilar. Entonces decidimos hacer el procedimiento. Por la anatomía, ella es joven. Definitivamente ayudó tener una tomografía para tener la planeación. Aquí pueden ver los vasos en la pared lateral del seno. Cuando estamos haciendo una tomografía podemos medir y también se puede hacer en una periapical y sabemos dónde vamos a poner el acceso. Y aquí era normal la posición y a no ser que vayan a usar el piezo, no se deben preocupar de hacer una sección de estos vasos porque se pueden evitar muy fácilmente. Esta es un procedimiento de rutina. Aquí pueden ver, es una línea de un recubrimiento de un seno maxilar de un fumador. A no ser que haya síntomas asociados, yo probablemente procedería con la elevación lateral del seno maxilar. Pero el principal son estos. Estos son los que no queremos ver de rutina. Estos son las destrucciones de los bordes que limitan el seno maxilar. El paciente puede tener parestesia asociada y si hay un compromiso inferior, puede haber adormecimiento de los dientes inferiores inclusive. Entonces, si tenemos una patología como esta, el paciente va a tener más síntomas antes de que lo encontremos en una radiografía. Y puede haber una patología esfenoidal o etmoidal también. Y esto fue, por esto digo que es importante tener conocimiento de estos. Para entrar en el detalle de la cirugía, para mí la magnificación es crítica, es esencial hoy en día. Si quieren trabajar de manera decente, definitivamente tienen que tener magnificación. Vamos a llegar a la parte en que tenemos que usar los EPPs como locos y tenemos que seguir con el mismo estándar de tratamiento que le damos a nuestros pacientes en general. Los senos, específicamente, este es el kit, es impresionante, yo hacía todo con osteótomos. Es predecible, he trabajado muy bien y probablemente es más fácil obtener perforaciones o una rasgadura si no se controla con el índice y el pulgar, porque se puede resbalar, es un poquito más riesgoso. Pero el kit de DASC es probablemente, generalmente yo no uso el convencional, pero es un kit muy bueno y lo recomiendo. Tengo muchos instrumentos y este es el que más me gusta. De la misma compañía tenemos el Versa de Dentaders. Hay una buena presentación de Dominic O'Healy sobre la elevación de seno. Se llama elevación de seno con este kit y se usa. Y yo estoy usando el Ithos. Esto es para hacer una fractura, para elevar el piso de seno, lo que más se pueda, y después usarlo como un medio para elevar la membrana. Funciona muy bien para muchas personas. Es algo que yo no uso, probablemente como el PRF. Adiciona la práctica, suena bien, pero
no va necesariamente a hacer mi práctica mejor. Entonces, yo pienso que el uso de estos kits hace más fácil mi práctica. De pronto no mejor, pero sí más fácil. De pronto este kit no va a mejorar mi práctica desde la facilidad. Puede crear complicaciones, entonces complica las cosas para mí, por eso no he entrado a usarlo. Entonces mi abordaje, como digo, Ethos es el que uso en los casos de injerto. Lo uso porque es reabsorbible, se convierte en hueso del huésped y es estático. Lo bactericida que tiene, yo nunca he tenido una infección con este tipo de injertos. Nunca he tenido una infección. He tenido con seno injerto y cuando se infecta es un desastre. Entonces, para mí, tener esta seguridad con el material es impresionante. Siguiendo desde ahí, mi protocolo antibiótico ha cambiado mucho durante los últimos 2 o 3 años. No lo doy para seno maxilar. Y esto de pronto va en contra de la revisión de Cochrane que se hizo hace muchos años y creo que ya no está basado en la evidencia. El hecho es que yo sigo las guías de la Asociación Británica de Cirujanos Orales de hace 2 años y lo básico es que no necesita antibióticos para el posoperatorio, a no ser que el paciente tenga una complicación sistémica, o si tiene trismus, o si tiene compromiso de piso de boca. Esas serían las razones para dar antibióticos. Y si no, no debemos prescribirlos. Yo transfiero esas guías a mi tratamiento de implantes y funciona bien. Si estoy trabajando en un campo limpio, en un paciente sano en general, funciona. Sí doy antibióticos a los pacientes médicamente comprometidos, a los que tienen historia de bisfosfonatos, a los diabéticos, a los de tercera edad, a los que no quiero que vayan a tener una infección. Mi protocolo sería en tratar una boca completamente estable. No trato a nadie que no tenga una estabilidad periodontal completa. Yo vería, nosotros no tenemos higienista, tenemos un periodoncista impresionante, odontólogo periodoncista, que los lleva a salud periodontal y después la van a ella y luego van a ver a mí y preoperatoriamente van a hacer enjuagues que tienen clorexidina y va a tener un buen resultado solamente desde el punto de vista de higiene. Esto lo tenemos que hacer de la forma más estéril. Yo hago la higiene de las manos, luego del sitio a tratar y depende de muchas cosas y es una conferencia diferente. Y estamos obteniendo tejido muy estable para tratar. Hacemos la elevación del colgajo, la liberación del periósteo temprana, el debridamiento para limpiar todo muy bien. Tratando de hacer injertos de tejido conectivo, no lo hacemos en este momento, sino en otra etapa. Tomo una radiografía periapical para verificar la posición en que estoy trabajando y dependiendo de lo que tenga remanente en cuanto a altura ósea, hago la elevación intraalveolar o lateral. Luego preparo el Ethos, hago compresión con gasa estéril y trabajo así, con Ethos. Lo aplico al sitio, luego lo coloco en el aspecto lateral del seno, luego seco, cierro la osteotomía,
Permito compresión para deshidratar el seno y hago la conformación, seco, conformo, le doy la forma, seco, luego cierro el colgajo, suturo, retiro las suturas a los 10 días. A no ser que esté usando seno injerto, desde la parte restaurativa y protésica va a continuar a las 6 u 8 semanas. Mi abordaje crestal, muy buen acceso, retracción, hago la incisión, reflejo los tejidos, elevo el periósteo, debrido extremadamente bien con las fresas de debridamiento y con excavadores para llegar a tener un alvéolo que esté blanco, que podamos ver el sangrado de los canales óseos, un sitio muy bonito, limpio. Luego se hace la osteotomía, se hace la condensación con los osteótomos y llegamos al sitio donde podemos sentir el piso del seno maxilar, especialmente con la osteotomía el sangrado para. Es una alta corticación, es muy delgado, pero la densidad es muy grande. Uno siente la dureza del tejido cuando entramos al seno maxilar. Con la fresa se puede perforar la membrana y lo tenemos que evitar. Con una elevación cerrada lo estamos haciendo a ciegas. Cuando empezamos a elevar o haciendo cualquier tipo de trabajo dentro del seno, tratamos de tener un sitio óptimo. Si queremos una longitud de 8 milímetros, lleguen hasta los 8 milímetros. Y después se hace la elevación. Se rompe el piso del seno maxilar con los osteótomos, con un martillo o con el kit Dusk. Se hace generalmente de pronto con una fresa más pequeña, se entra y se trabaja hacia alrededor. Y la clave con el kit de Dusk es proyectar compresión de solución salina para que esté libre la superficie cortante y que la tabla cortical ayude a empujar la membrana por el trauma que se está causando con la fresa. Ahí es donde empiezan a jugar los instrumentos manuales, empezamos a trabajar y voy a demostrar esto en la siguiente diapositiva. Aquí está. Hemos ido a través, empezamos a manipular la membrana de Schneider, continuamos haciendo eso hasta la parte en que tenemos suficiente altura y luego el material lo hacemos entrar y dejamos que el implante haga el resto. Por ejemplo, yo hago de 2.5 centímetros cúbicos de injerto. Aquí hay un caso y les voy a mostrar esto. Esto es algo más que usamos, lo he usado un par de veces y no creo que haga una diferencia masiva en cuanto al resultado. Y se usa mejor cuando vamos a hacer una elevación más alta porque la presión hidráulica aumenta la presión y empieza a empujar la membrana. Es un concepto muy bonito, una teoría muy bonita. Como les dije, creo que depende de lo que necesitamos, pero a mí me gusta hacer una elevación más natural. El primer caso es este, caso muy sencillo, muy atraumático. Hicimos unas incisiones y se hicieron las incisiones como las pueden ver. Se puede ver la membrana que refleja el flash de la cámara. Pongo el ethos relativamente húmedo. Aquí abajo a la derecha ya se ha hecho la elevación con el kit de Dusk. Pongo el material y lo comprimo con una gasa húmeda. Lo empujo hacia la osteotomía y continúo elevando. Y este es como se ve después, y esto a los 6 meses. Aquí se ve un aumento en la radioobesidad y el hueso se ve maduro. Este paciente tenía una historia de sinusitis crónica después de la colocación de este implante por otro clínico. Básicamente yo quiero ayudar
está en una posición no ideal. Aquí probablemente estaba perforada la membrana. El seno maxilar tiene bacterias, microorganismos como la boca, y hay una sinusitis aquí. Lo que hice fue remover este implante, hice una preservación de reborde y luego una recolocación de implante usando un implante de 3.3 de diámetro, y podemos ver que aquí hicimos la elevación hecho con el kit de Dusk, igual como les mostré antes, para tener un buen aumento en la radioopacidad. Aquí hay otro caso de elevación de seno. A la izquierda, arriba, hay unas raíces que están en el alvéolo de una exodoncia previa. Removemos las raíces y colocamos injertos. Hago unos de 4.8 de diámetro por 6 milímetros de longitud. Esta es la osteotomía bonita, limpia. He ido hasta el ancho completo del implante. Este es un caso más antiguo, antes del kit de Dusk, solamente con los osteótomos, muy cuidadosa la elevación del seno, una elevación normal. Aquí es un defecto grande, la estabilidad no era impresionante, pero estaba suficientemente estable. Estas antes y después, y si miramos aquí estos 6 milímetros, yo no quería hacerlos más largos porque no veía la necesidad, y estos implantes estaban como redundantes en el seno maxilar, y estoy en el proceso de pensamiento de la integración de ese material que va a mejorar la estabilidad, y hoy en día yo habría puesto implantes de 8 milímetros. Este es el tejido, se ve la salud, y esto es a los 2 años. Pueden ver, es muy estable, la cresta estable, y aquí miren cómo se ve en el reborde. Y a la izquierda aquí hay un margen radiopaco que se ve muy estable, no ha cambiado mucho, y a los 2 años el material se ve estable. Aquí se puede ver que esta parte del implante aquí están integradas ahora en hueso nuevo. Otro rápidamente con el kit de Dusk. Este es el volumen que siempre estamos buscando, 2.5 a 2 centímetros cúbicos. Esto es a los 12 meses. Lo que vemos es que comprime mucho, y el factor de compresión es alto, por eso tiendo a poner más de lo que necesito, porque la compresión probablemente hace que el diente esté bien soportado y esté estable. Este es otro caso. Esto lo hicimos como en un almuerzo, y a los 3 meses volvió, y es de 6 milímetros. Aquí podemos ver cómo se ve muy bonito y estable. Aquí aumenta la corticación a los 3 años. Entonces se trata de mirar desde el punto de vista del seno maxilar y desde el punto bioquímico. El paciente viene a los 3 años y no hay mucho más, no hay diferencia, se ve muy bien. Y esta es un paciente más complejo. Este paciente tenía Parkinson severo y mucha insistencia, y era paciente mía hace varios años y perdió estos dientes que tenían mal pronóstico. Quiero saber si tengo unas radiografías previas, pero estos tienen mal pronóstico y los removimos. Ella no quería habérselos removido antes. Hicimos una elevación. Por el Parkinson yo no quería hacer una elevación lateral. Yo pensé que era demasiado invasivo, entonces quise hacer una elevación intraalveolar. Tenía como 80 años, tenía 79 años.
Entonces, no necesito que duren 30 o 40 años, pero entonces lo que quiero es hacer una elevación cerrada usando ethos para que si llega a haber perforación no hay problema. Entonces estoy trabajando con el movimiento del paciente, estoy haciendo el kit de Dusk con los topes que siempre los uso y aquí de verdad nos estaban ayudando en este caso. El ethos, después de que estaba ya al diámetro que quería, lo que hice fue condensar el ethos y aquí está el diente con mal pronóstico y eso fue una bonita elevación. Esto es a los 3 meses. Este paciente ya lleva 1 año y él no tengo una radiografía actual porque no lo he visto. Es un paciente mío, pero no lo he visto recientemente en la práctica. Está estable y no tiene problemas. Otro caso, este es un caso mixto, injerto de tejido conectivo, elevación de seno y estoy tratando de correr porque los australianos están como a las 11 de la noche. No fue una colocación inmediata, fue tardía, esto es a los 3 meses posexodoncia. Se colocan 2 implantes con un collar de angosto uno y el otro ancho, uno era 3,3 y el otro 4,1. El injerto de tejido conectivo de la misma zona, lo tomé de paladar y lo coloqué debajo del colgajo vestibular. La razón por la que hice es porque acababa de ir a una conferencia donde era muy importante el tejido blando, para mí lo es, y logro hacer cierre primario. Además, el ethos aumenta la queratinización del tejido, el hecho de usar un tejido conectivo. Estaban en proximidad relativa a estos 2 implantes. Aquí estamos. Aquí reconstruí con ethos y como estaba haciendo injerto de tejido conectivo, logré cierre primario. Si no se hace, entonces va a necrosarse y puede oler mal incluso. Aquí tenemos alta proliferación del tejido queratinizado, que es muy bueno. Aquí me removí estos tornillos y ahora tiene 2 o 3 años después de la colocación de las coronas. Pueden ver la maduración del tejido aquí en apical. Estos pacientes todavía no han sido por sus odontólogos remisores, pero se ve muy bien, considerando que el piso de seno maxilar estaba por aquí. Esto fue cerrado. Ahora, un abordaje lateral. Los abordajes laterales para mí, como dije antes, son injertos mayores, tienen anatomía más compleja y el piso del seno no tenemos conocimiento real si no tomamos una tomografía. Muchos que hacen senos maxilares pueden decir que no tienen un parámetro igual. En realidad, he visto que la altura vertical se puede lograr con una elevación cerrada y yo lo haría si se puede hacer, porque no hay un impacto grande en cuanto a la cantidad de injerto que puedo poner. Aplican las mismas partes del tratamiento, sino que hay un abordaje adicional. Hay un sitio quirúrgico, este va a requerir un segundo sitio quirúrgico y el Dusk otra vez. Yo uso más la técnica de adelgazar el tejido óseo. Potencialmente puede ser muy agresivo, necesitamos hacer una tomografía para esto porque necesitamos saber cuál es el espesor de la tabla vestibular de la pared lateral. Lentamente uso un lápiz para delinear dónde quiero estar y lentamente voy removiendo la capa ósea. El método en realidad que uso es usar un raspador de Geisslich, que es una herramienta. A mí me gusta eso y cuando empiezo a ver que se está adelgazando y que voy acercándome
a la membrana y la veo, entonces empiezo a adelgazarlo con esta fresa grande, redonda que están viendo aquí. Este fue un caso en que usé BioOS. Y yo no sé por qué. Lo saqué de la botella y yo quería estabilidad. Ethos en los años, y lo van a ver cuando lo usen, me deja usar injertos grandes. Y por eso hacemos capas para estabilizarlo y agregar una capa más. Yo mezclé el 25% de BIOS y 75% de autólogo. La cosa aquí fue el septum y el tamaño de la elevación. Usé material no reabsorbible, entonces mi preocupada es la integración aquí. La inicial era la perforación del seno maxilar, porque las partículas pueden flotar en el seno y pueden producir sinusitis. Entonces no obtuve perforaciones, pero puse BioGuard en la parte más superior para proteger la membrana. Y después lo injerté. Y el injerto se ve muy bien, funcionó muy bien. Esto es a los 3 meses. Y quiero dejarlo 9 meses, probablemente es antes de entrar, porque es un seno injerto. Espero que esta banda radiolísida no sea de preocuparnos, pero el tiempo lo dirá. Si esto fuera a fracasar, esto sería más un problema quirúrgico desastroso, una complicación. Tratar de controlar esto sería usar Ethos. Este es un procedimiento de riesgo y yo he estado haciendo esto por mucho tiempo y podría usar este material. De pronto, sé que muchos no lo han hecho en esta extensión. Este es un caso bonito, una colocación simple con elevación de seno maxilar. Se habría podido usar un abordaje lateral y reposición del tejido para aumentar la profundidad del vestíbulo y crear más cresta en el aspecto lateral. Y así lo hice. La elevación lateral, acceso lateral, y medí apropiadamente desde la cresta del alvéolo para ver dónde quiero mi acceso, porque si no pueden empezar a fresar en una zona que no necesitan. Miren aquí, es importante que si tenemos el alvéolo aquí y aquí el seno maxilar, así, empezamos el acceso aquí. Vamos a seguir fresando porque todavía van a estar en el hueso. Es importante que esto esté más alto para que tengan un buen acceso al seno. Y esa es la razón por la que hacemos abordajes laterales, porque no tenemos altura vertical remanente. Y eso es lo que hacemos a veces. Entonces tenemos que asegurarnos de tener esa altura para poder abordar en la cirugía. Entonces empiezo con el raspador, tomo partículas óseas saludables, elevo, mezclo Ethos y las partículas de autólogo. Lo pongo dentro del seno maxilar, después condenso, lo estabilizo y pongo más, como en capas. Aquí hay un video de cuando estoy en el seno maxilar. No es ancho. Lo que he encontrado es que uno siempre se imagina más grande de lo que es pequeño en realidad. Entonces cuando obtenemos acceso y tenemos esa liberación inicial de la membrana, usted sabe que está ya casi en la pared palatina. Y lo mismo en la parte inferior y superior. No toma mucho llegar al ostium y causar unos bloqueos potenciales a ese seno maxilar. Entonces ustedes saben que el ostium máximo está a 1 centímetro máximo, a veces a 0.5 centímetros. Generalmente uso el kit de Dusk.
es convencional para esto, el acceso fue un poquito más difícil, entonces decido que quiero hacerlo con una fresa de elevación de seno cerrada. Tiene una cabeza más pequeña, entonces puedo tener más cuidado y dónde estoy trabajando. Pueden ver aquí cómo brilla la membrana de Schneider. Aquí podemos ver el injerto. Vamos a hacer compresión y hemos ganado mucho. Aquí hemos hecho un cantilever convencional porque el hueso es muy delgado aquí. Y aquí lo injerté mucho hacia atrás. Pensé que iba a tener hueso suficiente, pero probablemente cuando vaya a poner ese implante voy a tener que poner un poco más de hueso. Muchas gracias. Gracias, Andrew. Sí tenemos algunas preguntas aquí. Voy a mencionarlas si está bien. Aquí hay una sencilla, espero. ¿Cuándo carga después de hacer la elevación? Cuando hacemos una elevación con Ethos a las 6 u 8 semanas, cualquier cosa con BIOS lo cargo mucho más tarde, por lo menos a los 9 meses. Con Ethos es grandioso porque empezamos temprano. A las 3 semanas empezamos el tratamiento de rehabilitación. Creo que usted trató esta pregunta al final de la presentación, pero ¿cuándo usamos una tomografía? Depende. Es un webinar diferente, ya lo dimos, si lo quieren buscar. Si hay una cresta decente, remanente, usted va a tener un aumento de presibilidad usando Ethos. Yo encuentro que si he hecho injerto de tejido conectivo en los últimos 3 meses, yo vuelvo, hago la colocación con Ethos, vamos a tener un buen incremento de tejido blando y va a haber buena estabilidad. Si yo le doy Ethos a este caso, voy a tener una estabilidad del hueso también. Yo haría injertos gingivales libres del paladar si no tengo suficiente encía creatinizada. Esta es una pregunta de Andrew. ¿Usted encuentra algún inconveniente cuando se combinan los materiales, titanio, amalgama, etcétera? No vamos a tener fuerzas galvánicas con el titanio. Normalmente hace sus elevaciones laterales como una sola fase y coloca los implantes e injerta al mismo tiempo. Y dado que el maxilar superior es un sitio ideal para la proliferación, ¿por qué no da antibióticos de rutina? Porque su sistema inmune puede trabajar con estos microorganismos. Su sistema inmune puede responder fácilmente. Por eso pongo mi máscara, mis batas y controlo todo libre de infección. No les voy a transferir mis microorganismos a ellos. Entonces yo pienso que es muy importante detener el uso de antibióticos. Estamos trabajando en un campo muy selectivo, que es muy limpio, en un paciente relativamente sano, y creo que es muy importante tener más información, y estoy en el proceso de hacer esto con algunos de los clínicos muy reconocidos. Yo creo que el 95% de los casos de implantes y de elevación de seno no uso, y hemos visto el seguimiento a 2 años y yo no he visto una reducción en el resultado. Hay mucho que tiene que ser dicho en cuanto al microbioma. Y yo creo que la erradicación de los antibióticos usados en cirugías que no lo necesitan no va a hacer cambios. Solo para aclarar la primera parte de la pregunta, ¿usted injerta y coloca los implantes al tiempo cuando hace elevación de seno lateral?
yo pensé poner los implantes el mismo día, en este último caso, porque yo hice la osteotomía y le hice torque al implante y se sintió estable. Entonces pensé que no quería hacer una reentrada a cierto tiempo. Entonces lo hice todo al tiempo. No sé si va a funcionar o no, pero el paciente sabe y yo pienso que espero que esté todo muy bien. Tengo algunas preguntas, si puede demorarse un poquitico. ¿Usa usted los osteótomos produciendo fracturas en las elevaciones cerradas o el instrumento de patica de elefante en el kit de DASC? La patica de elefante es brillante, es la mejor cosa que se puede usar si la puede entrar ahí. El osteótomo se mide según la osteotomía. Yo tiendo a usar un tamaño más pequeño y esa sería mi preferencia. Yo usaría un 4.1 con una gasa húmeda para comprimir el ithus dentro del seno maxilar. Y uso como una pequeña cucharilla cerca a la osteotomía y tratar de dispensar el hueso, luego el osteótomo con la gasa, lo comprimo y repito el proceso. El último caso con la reconstrucción grande, donde estaba tratando de lograr más hueso en el seno maxilar, usé 5 centímetros cúbicos y yo creo que uso en cada sitio 2,5 centímetros cúbicos. ¿Cuál es su protocolo a largo plazo para la preservación de reborde? Yo no hago preservación de reborde, yo encuentro que es poco predecible. No hay mucha evidencia en cuanto al éxito. Yo lo único que haría sería un tapón colágeno y lo pongo en el alvéolo y espero a que la naturaleza haga su proceso. Y si no hay suficiente hueso, hago elevación de seno. Hay 3 preguntitas. ¿El ithus solo puede usarse para elevación de seno? Sí, todas mis elevaciones cerradas se hacen con ithus solamente. La única razón para mezclarlo es, mucha de mi práctica se basa en el sentido común y en el sentido teórico. Me gusta el hecho de que hay unos chips óseos autólogos del mismo raspador óseo. Tengo que tener acceso al seno lateral de todos modos. Entonces puedo obtener el hueso de ahí. Esa es la única razón por la que uso el autólogo. Para las elevaciones laterales voy a tener un potencial osteoprogenerativo. No creo que vaya a hacer daño usar estos chips óseos autólogos. Generalmente en el abordaje lateral, porque voy a tener el hueso que obtuve al abrir la ventana. Entonces, por eso es que mezclo el autólogo con el ithus, porque las elevaciones cerradas son todas hechas con ithus y tengo seguimiento a largo plazo, 2 a 3 años, y todos han tenido un resultado muy predecible en cuanto a la formación de la radiopacidad alrededor del implante. Creo que solamente vamos a tener una pregunta más. Si no llegamos a su pregunta, lo haremos por mail. En la técnica cerrada, usted va a obtener ruptura de la membrana. Eso será un problema que va a ser delitos que va a entrar al seno maxilar. Es mucho más favorable que si se fuera el seno injerto al seno maxilar. Porque el 25% de las elevaciones van a tener perforaciones sin saberlo. Entonces, la mayoría de las membranas van a tener perforaciones y no vamos a enterarnos. Entonces, en esa base sola, es mejor que sea reabsorbible el material para que el cuerpo pueda lidiar con él y potencialmente no causar una sinusitis crónica porque no se disuelva.
Entonces, podría ser un foco para una infección bacteriana, además del hecho que el sulfato de calcio es bacteriostático. Entonces, muy probablemente la posibilidad de tener una infección con este material es muy baja. Nunca he visto una infección con este material. Vamos a responder estas preguntas entonces. ¿Usa usted una mezcla seca o medianamente húmeda? Húmeda. Yo creo, yo sé, Peter y otro colega mío lo usa más húmedo porque lo prefieren así, pero desde la teoría y el sentido práctico yo quisiera tener mayor habilidad o capacidad de condensarlo para elevar el seno maxilar. Generalmente uso el hitos más seco de lo que lo usan la mayoría, que usan el material para regeneración tisular guiada o regeneración ósea guiada. Es condensable, pero es húmedo, no es súper seco. Es húmedo, está bien hidratado para empezar, de manera que yo pueda condensarlo comprimiéndolo bien, especialmente con el abordaje cerrado. Y se está hidratando con sangre y el coágulo también le da hidratación. Y lo vamos a condensar con una gasa húmeda. Y por eso me gusta deshidratarlo de manera que sea manejable para que lo pueda llevar allá arriba y darle un material como en bloque para poder elevar más allá la membrana. Y se va a hidratar solo con la sangre allá. ¿Sus pacientes lo sedan o lo hace con anestesia local? La local está muy bien, la mayoría de los míos están solo con local. Tenemos además un anestesiólogo muy querido que también va al consultorio y hace mi vida más fácil. Es una práctica muy bonita si ustedes la tienen. Yo antes sedaba a mis pacientes, pero cuando hacía eso, los dejaba un poco menos que sedados porque me daba mucho más que pensar. Ahora tengo a alguien más que lo está haciendo por mí y es algo mejor que puedan manejar al paciente desde el punto de vista de la ansiedad y desde el punto de vista de manejo del dolor. Con frecuencia hago un infraorbitario para bloquear la zona y si es posterior también hago un bloqueo y eso es mucho mejor. Ahora uso solo lidocaína para eso. Y la última pregunta, ¿puede usted demostrar rápidamente el proceso paso a paso para una elevación simultánea con la colocación de implantes? Voy a devolverme a la diapositiva que va a ser más fácil. Entonces, lo primero, hacemos el colgajo, la incisión, el colgajo. Todo el tejido conectivo, todo el tejido que queremos está hacia el paladar. Entonces mi incisión estaba aquí. Pueden ver que quisimos ganar mucho en tejido queratinizado hacia vestibular, lo que más se podía. Después voy a la tomografía. Este paciente era 70 y tantos. Luego tengo una medida aproximada del alvéolo. Si no tienen una tomografía, es importante hacerlo, pero vamos a saber de la osteotomía y de la periapical. Vamos a ver si hay 4 o 6 milímetros de hueso antes de llegar al piso del seno.
vamos a saber que son por lo menos 4 milímetros y la pared lateral está ahí. Y vamos a poner la ventana ligeramente más alta para que tengamos la posibilidad de hacer la ventana. Porque tenemos una inclinación aquí en el piso del seno, aquí, porque no queremos que el acceso esté muy bajo y tampoco lo queremos muy alto, porque aquí tenemos una inclinación. Esa inclinación nos va a permitir entrar el instrumento para elevar la membrana. Aquí elevamos el seno, después empiezo la osteotomía, las dos, no a la profundidad completa de pronto, pero hasta el punto en que puedo sentir la cortical del seno. Luego tomo una radiografía para ver si estoy en la profundidad correcta y luego hago las osteotomías completas. Vuelvo al círculo y empiezo a raspar el hueso hasta que adelgazo la pared lateral y llego al sitio donde creo que está la membrana. Ustedes pueden entrar hasta cierto grado y pueden ver que está muy delgada. Entonces, para mí, usar 0.0 centímetros cúbicos, digamos, hueso autólogo con esos chips que he obtenido. Después elevo el seno, vamos a volver al video, elevo el seno, que es como esto, muy levemente se entra y por encima de esa borde que dejamos abajo hacia las osteotomías, el abordaje lateral es ligeramente más alto que el piso del seno, ligeramente más alto, como 1 milímetro. Empezamos a elevar, es importante un instrumento mojado y también es la distancia. Podemos ver que la membrana está pegada en algunos sitios por unas infecciones previas que ha involucrado el piso del seno. Y estos sitios son más susceptibles a rasgarse. Dejen que vayan hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo y eleven la membrana del seno maxilar. Luego se aplica el ethos a través de la ventana lateral. Lo uso muy seco. Y luego coloco el implante y si está bien condensado en el seno, lo que van a encontrar es que el ethos empieza a salirse a medida que el implante va tomando su posición. Y se logra el cierre primario en la medida en que sea posible. Perfecto. Creo que este es el final de todas las preguntas para hoy, Andrew. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su presentación, gracias a todos por estar con nosotros. Una grabación de este webinar va a estar disponible durante estos próximos días. Si tienen algunas preguntas, por favor, contáctenos directamente. Muchas gracias.